9 de la mañana en punto. Hace algunos días teníamos al ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, aquí hablando en Arriba Gente, hablando acerca de esta mega obra de una nueva planta potabilizadora de OCE, de las inversiones privadas, bueno, y de una posible gestión justamente desde el ámbito privado que plantean un debate dentro de la oposición. El director por el Frente Amplio dentro del directorio de OCE, Edgardo Ortuño, se presentó ante la mesa política de su fuerza política y denunció que el contrato obligará a la empresa estatal a pagar 12 millones de dólares al año más el costo que tendría la gestión pública del proyecto denominado Neptuno. Bueno, para conocer un poco esta visión de otros proyectos que tiene OCE en mente también, lo recibimos esta mañana en este lunes de Turismo, Edgardo Ortuño. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Buen día. Buen día. Bueno, primero que nada, se abre un frente de discusión en torno a esta inversión privada. ¿Qué beneficios tendría OCE y cómo se podría, dentro de las posibilidades que hay, ver perjudicada con esta inversión privada? Bueno, lo primero que tenemos que plantear es que hablamos de un tema importante, no solo para el presente, sino para el futuro del país, en un tema clave como es la disponibilidad de agua potable, ¿no? Clave y esencial para la vida. Los estudios que viene realizando históricamente OCE, los primeros son del año 2001, pero los más acabados son del año 2013, plantean que en el horizonte del año 2045, porque en estos temas hay que mirar un poco a futuro, la demanda de agua potable va a ser inferior a nuestra capacidad de producción actual, que rondan los 700.000 metros cúbicos día. Los estudios hablan de 840.000 de demanda en ese horizonte, y desde ese entonces OCE ha estado trabajando en las soluciones, ¿verdad?, para garantizar esta disponibilidad de agua potable. Los gobiernos anteriores habían definido ya en 2014 la definición de avanzar en un proyecto que era la construcción de una represa nueva, una represa sobre el arroyo Casupá. Esto nos permitía triplicar la disponibilidad de agua bruta embalsada para disponer. Pero bueno, los estudios de estos proyectos son proyectos a muy largo plazo, llevan sus tiempos de ingeniería, estudios ambientales, ¿verdad? Los estudios quedaron prontos y el proyecto quedó pronto para comenzar en mediados de 2020, y lo que sucedió es que cambió la administración, el nuevo gobierno, y de cara al mismo el doctor Tabaré Vázquez le entregó este proyecto a la calle Pou como presidente electo, pero el nuevo gobierno decidió avanzar en seguir trabajando sobre este tema, pero sobre otra línea que es este proyecto denominado Neptuno a partir de la iniciativa privada. En el departamento de San José. En la zona del departamento de San José, y que a diferencia del anterior se plantea una nueva toma, es decir, tomar el agua desde el Río de la Plata. Históricamente hablamos del río Santa Lucía, ¿verdad?, que es de donde proviene el agua que potabiliza Aguas Corrientes, y por lo tanto plantean hacer una nueva planta potabilizadora. Eso aceptamos el estudio como no podía ser de otra manera, más allá de que estaba todo pronto para realizar la represa de Casupá. Los estudios de factibilidad técnica se han venido desarrollando durante todo el año, un año de trabajo entre técnicos de las empresas y técnicos de OCE, y recién se presenta el informe final el 1 de abril. Hoy estamos frente a la disyuntiva de resolver cuál va a ser la forma de implementación de ese proyecto, y nos sorprende escuchar al ministro y las autoridades de gobierno justamente en este programa hacer el anuncio de que la opción que prefieren es la de la gestión privada, totalmente privada de todo el proyecto, cuando justamente el estudio de factibilidad lo plantea como la última opción y la menos conveniente. Nosotros lo que decimos es que no podemos ceder la potabilización del agua a actores privados, en primer lugar porque es un mal negocio, es la opción más cara de todas las que se plantean, entonces vamos a tener que pagar más desde los fondos públicos, pero seguramente va a tener que pagar más la gente, porque pensamos que esto va... ¿De factibilidad quién lo hace? El estudio de factibilidad dice la ley, estamos hablando del camino de la iniciativa privada. El de San José lo hizo la inversión privada, las empresas, este consorcio que se conformó para, bueno, desarrollar este proyecto. Pero si se compara uno y otro. El estudio de factibilidad siempre en el marco de la ley 17.555 lo debe hacer
el promotor, digamos el actor privado que viene y se acerca al Estado con una idea. Ese estudio, dice la ley también, y es lógico, debe ser controlado en lo que tiene que ver con la calidad de los estudios y con el costo por el Estado, en este caso por OCE, que es el organismo que contrataría la inversión. Bueno, en ese trabajo se ha estado en este último año, y el estudio de factibilidad incorpora una novedad que pide el gobierno que estudie, que son los distintos caminos de la posible financiación y de la posible gestión del proyecto. Porque, y esto es bueno decirlo, estamos en esta discusión no por responsabilidad del privado. Su idea original era lo que nosotros sostenemos que es lo más conveniente, era simplemente construir esta infraestructura, una nueva toma, una nueva planta potabilizadora, y que OCE se hiciera cargo, ¿no? Lo que se llama comúnmente un proyecto llave en mano, ¿no? Tú contratás que alguien te construya la casa, te la da, cuando la tiene pronta tú la habitas y haces uso de ella. Bueno, pero uno de los principales argumentos a favor de esta otra modalidad de financiación es el tema de la deuda a la cual se incurriría en caso de asumir todo lo que es el costo de pago de la nueva obra, de la infraestructura, de todo lo que implica, y que el endeudamiento a largo plazo terminaría siendo más complejo por estar excediendo bastante lo que son las posibilidades en este momento del ente. Bueno, esto no es así, ¿no? Esto no es así. Cuando nosotros decimos, y es el primer argumento en contra, que esto es más costoso, ¿tá? Lo que estamos mostrando es que los propios estudios de factibilidad muestran que hay 5 caminos para realizarlo, y que este es el más costoso. 12 millones de dólares al año más costoso, más de 330 millones de dólares más caro a lo largo de los 28 o 30 años del periodo del proyecto. ¿Y por qué eso es importante? caro? La concesión sería por 28 años y después pasaría, sí, otra vez a OCE. Estamos hablando en esa hipótesis de que se transfiere el derecho de uso, ¿tá? La propiedad de los activos en términos técnicos, después de finalizado el periodo de contrato. Es decir, que la posibilidad de OCE de usufructuar la propiedad de los activos recién llegaría a 30 años más adelante. Pero déjenme detener en los temas medulares. Uno es el costo, ¿verdad?, que ahora vamos a decir por qué OCE lo puede asumir y mucho más barato. El segundo tiene que ver con un tema clave, que es que cada cual debe hacer lo que sabe hacer. OCE cumple 70 años en este 2022 de experiencia en la potabilización del agua. Las empresas proponentes son empresas prestigiosas con mucha experiencia, pero en la construcción de infraestructura. Nada saben, no tienen experiencia de potabilizar el agua. Entonces el segundo argumento es, vamos a pagar más caro, pero a su vez entregarle la potabilización del agua, es decir, la garantía de la calidad del agua a actores privados que no tienen experticia frente a OCE, que es la empresa que se especializa en esto. Y lo tercero tiene que ver con la Constitución. Todos votamos, o por lo menos más del 60% de los uruguayos y las uruguayas, el famoso plebiscito del agua, donde se introdujo en la Constitución claramente y expresamente la disposición de que los servicios de agua potable deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Es meridianamente claro lo que dice la Constitución. ¿Hoy no hay privados entonces que estén realizando algún tipo de tarea similar a lo que se proyecta con esta empresa? No la hay, no solo no la hay, sino que cuando se votó la reforma, algunos servicios, como por ejemplo en el departamento de Maldonado, que eran realizados por privados, fueron absorbidos o reabsorbidos por OCE, y allí es que se creó la UGD, ¿verdad? La Unidad de Gestión Desconcentrada, porque el mandato constitucional... funcionando esas empresas en Maldonado, por ejemplo, ¿no? En Maldonado la gestión es de OCE, ¿tá? A través de esta gestión, Unidad de Gestión Desconcentrada, que se llama la UGD, que nosotros lo hacemos. Entonces, voy al tema de la... Sí, pero también planteaban justamente el tema de que al ser la potabilización la que pasaría a estar a cargo de ellos, pero la gestión también seguiría estando en manos de la OCE, es lo que habilitaría hacer este convenio. La gestión pasa a manos del privado. Quien va a potabilizar el agua, siempre y cuando se avance en este camino, que es el que nosotros estamos criticando, con argumentos muy sólidos y que esperamos que sean revertidos y que se tome en cuenta la opinión, ya no digo de la oposición, de la mitad del país, digo de los propios técnicos de OCE, que también están aconsejando ir por este camino. Yo escuchaba al ministro hablar de que los estudios de factibilidad estaban aprobados por los técnicos de OCE. Bueno, no están aprobados porque el informe llegó recién, pero sí puedo decir que desde la Gerencia General a los
equipos técnicos que han trabajado en este tema, tanto de la OCE como del sector privado, es decir, quienes presentan el estudio de factibilidad, plantean que la primera opción, por ser la de más fácil implementación, pero ser la de menor costo, es la instrumentación a partir de la OCE. Voy al tema del financiamiento. No es cierto que no hay posibilidad de financiarlo por parte de la OCE. En primer lugar, el presupuesto de inversiones de OCE se redujo significativamente en este gobierno por los recortes o los topes dispuestos por OPP. Veníamos de un promedio de 100 millones de dólares de inversión, se nos obliga a topear la inversión en 71 millones. Ya en esa diferencia, si se levantara, podríamos asumir los 25.900.000 que plantea el estudio de factibilidad que nos costaría este proyecto. Estamos hablando de 25.900.000 si los hace OCE y estamos hablando de 37.900.000 por el camino de los privados, porque naturalmente tenemos que pagar, además de la construcción, le tenemos que pagar 28 años de servicio de potabilización y le tenemos que pagar una cosa clave, que es el costo financiero de haber tenido que salir a la banca privada a obtener los recursos, el dinero para hacer la obra, cosa que el Estado accede mucho más barato. Claro, pero el estudio de factibilidad no corre por cuenta de este consorcio privado. El estudio de factibilidad... Ahí ya se ahorraría una plata OCE, por ejemplo. No, el estudio de factibilidad es lo menos costoso de este proyecto. ¿De cuánto estamos hablando? El estudio de factibilidad no nos han presentado las facturas, pero en un proyecto que, como estamos diciendo... 250 millones es el proyecto total, más o menos. 288 millones es el proyecto total de la construcción de esta infraestructura. Pero es bueno recordar que no solo estamos hablando de la construcción de esta planta, de los 80 kilómetros de tubería hacia Montevideo, ahora se agregan 9 kilómetros más, sino que lo importante son los trabajos que se van a realizar en esa planta durante los siguientes 28 años. Por eso hablamos, además de los 288 millones de dólares que cuesta hacer la infraestructura, construir la infraestructura, que es el precio que está ahora en este estudio final ajustado. Recuerden ustedes que la calle Pou anunció la obra con un costo de 200 millones, ¿verdad?, en marzo del año anterior. Bueno, justamente en los estudios de factibilidad, cuando se baja a tierra el proyecto, por decirlo de manera que la gente entienda, y se empiezan a ver los distintos temas técnicos a resolver, uno grave era el tema de la salinidad que nosotros habíamos planteado. ¿Por qué no se hizo antes la toma del Río de la Plata? Justamente porque era muy caro hacer frente al tema de la salinidad. Esa es la diferencia con el Río Santa Lucía. Esa es la diferencia con el Río Santa Lucía. Usted hablaba que los estudios ahora dieron 60 días de salinidad durante el año y el proyecto que aprobó el directorio de OCE, estudiar, y mismo la iniciativa que plantean los privados, hablan siempre de 365 días de agua para potabilizar libre de salinidad, con lo cual tuvieron que incorporar un cuarto componente al proyecto, que es una especie de laguna artificial, un polder en términos técnicos, para que se pueda tomar agua dulce de allí en los momentos que el Río de la Plata tiene sal en niveles no admitidos para su potabilización. Por eso se ha encarecido, ¿no?, de 200 a 288 millones. Pero yo decía, primero OCE tiene disponibilidad en su presupuesto si se liberan los topes de OPP. Pero segundo, si se liberan los topes serían 100 millones de dólares, pero son 288. 100 era el tope de inversión anual, ¿no? ¿Verdad? Siempre pensemos que estos proyectos requieren un pago. Es como cuando tú compras algo importante para tu casa que lo pagas en cuotas. En este caso estamos hablando de un proyecto a 28, 30 años. Pero usted decía que para la realización, para construirla, son esos 288. Esa mayor inversión, sea de donde sea, y siendo que hoy, al día de hoy, tienen habilitados 71 millones de dólares, ¿eso no impactaría en las tarifas? ¿No encarecería el servicio después? Por el contrario, lo que impactaría en las tarifas es, en lugar de usar de esos 71 millones de dólares que hoy tienes autorizado para inversiones, si usas 25, es absolutamente más económico que usar 37 millones. Entonces, lo que nosotros decimos es, primero se puede subir ese tope de lo que podemos gastar, invertir, más que gastar en obras. Pero a su vez, venimos de 10, 15 años con inversiones muy significativas. Bueno, ¿cómo financió OCE esas inversiones
tan significativas. 1.300 millones de dólares durante las administraciones del Frente Amplio invertidos en agua y saneamiento, mediante un mecanismo que es la emisión de un fideicomiso, que es tomar préstamos, deuda, endeudamiento a tasas muy bajas del sistema financiero. Ese camino hoy está abierto. Yo tengo un informe aquí que muestra, y no sé si podemos ver en cámara, pero esto responde a esa inquietud que planteaban algunas autoridades del gobierno. Esta es la cadencia del endeudamiento de OCE. Y justamente en estos años, que aquí están marcados con amarillo, que son estos años en los que estamos viviendo, hay una caída del endeudamiento de casi 200 millones de dólares. Es decir, que OCE no solo tiene capacidad presupuestal, sino que hoy tiene capacidad de endeudamiento. Fíjense cómo baja en los próximos años el endeudamiento de OCE. Y en tercer lugar, además de tener presupuesto si se le habilita y además de tener capacidad de endeudamiento mediante un fideicomiso, la OCE tiene a disposición el país la oferta, el ofrecimiento de los organismos multilaterales de crédito que ya se habían ofrecido a financiar la represa de Casupá. Cuando Tabaré Vázquez entrega ese proyecto, lo entrega con financiamiento de CAF, de la Corporación Andina de Fomento, sino que además ahora, además de la CAF, tenemos ofrecimiento de crédito del Banco Mundial, del BID, que son los organismos que financian... Igual parece un tanto inviable teniendo en cuenta la política macroeconómica y el objetivo de reducir el déficit fiscal que tiene el Estado, por parte de esta gestión de la Calle Pou. Bueno, en realidad lo que nosotros decimos es, si el objetivo es reducir el déficit fiscal, es reducirlo para hoy y en adelante, ¿verdad? No tiene sentido comprometer al Estado uruguayo, a las finanzas públicas, con un gasto significativamente mayor. Reitero, estamos hablando más de 330 millones de dólares, ¿no? Porque el Estado y el Uruguay somos todos en esta administración y en las próximas siguientes administraciones. Estamos hablando de un proyecto entonces que va a comprometer 5 o 6 periodos de gobierno, administraciones de gobierno, y que por lo tanto requiere que entre todos acordemos cuál es la forma más conveniente para realizarlo, garantizando que sea el menor costo, pero lo más importante, que la potabilización del agua se mantenga en manos públicas, que siga siendo un servicio público prestado por nuestra empresa, que además de hacerlo más barato, lo hace con la garantía de 70 años de experiencia, y respetar el pronunciamiento ciudadano de que lo siga haciendo el Estado, y el privado puede construir. Porque nos tenemos que despedir. ¿Cómo siguen ahora? Ya lo presentó la mesa política del Frente Amplio. ¿Qué pasos siguientes se van a dar? En 20 segundos le pido que me resuma eso. Lo que viene ahora es la decisión, ¿verdad? Servicio público a menor costo o servicio de gestión privada. El directorio de OCE tiene que tomar la decisión en el marco de una decisión de gobierno, ¿verdad? Cuando vemos al ministro, cuando vemos al director de OPP hablando del tema, es porque un tema importante de esto requiere una decisión de gobierno. Nosotros apelamos hasta el presidente de la República que tenga la flexibilidad de pensar en cuál es el mejor camino y sobre todo pensar en clave de política de Estado. Un proyecto que es para las futuras generaciones de uruguayos y uruguayas requiere, creo yo, caminar con consensos y apoyos políticos y sociales. ¿Hay un plazo para esa decisión? ¿Hay un plazo? No hay un plazo. Bien. El gobierno se ha planteado un plazo, lo dijo aquí el ministro, mitad de año licitar. Lo que decimos es, bueno, estamos en el momento de la decisión, acordemos, caminemos por el camino de mantener en manos públicas el servicio de agua potable y respetemos lo que los propios privados plantearon, que es su voluntad de construir. Lo otro no es su especialidad, se les pide que financie y nosotros estamos presentando 3 caminos para financiarlo de forma mucho más económica, sobre todo pensando en el bolsillo del país, pero en el de la gente que no tenga que pagar mayores tarifas. Edgardo Ortuño, muy amable por venir en este lunes muy especial de Arriba Gente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Teníamos por aquí en Estudios de Arriba Gente al representante del Frente Amplio dentro del directorio de OCE, Edgardo Ortuño.